Hola familia y amigos, qué bendición el poder estar con ustedes. Hoy estamos hablando sobre un tema interesante, es un tema bastante especial que tenemos para el día de hoy. Hoy es 31 de octubre y pues queremos hablar sobre el famoso Halloween y lo que implica para nosotros como cristianos. Esto sencillamente aparenta ser un juego de niños, sin embargo tiene un trasfondo bastante oscuro. Hay cosas que el pueblo de Dios tiene que saber y la palabra de Dios dice en Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces esto es cierto porque desconocemos muchas situaciones que nos rodean y pensamos que son inofensivas y que no nos van a afectar, que es algo normal, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos luz. Y como luz en medio de las tinieblas, tenemos nuestro deber como cristianos es alejarnos de las tinieblas y aún reprenderlas. Y para ello vamos a leer lo que está escrito en Efesios en su capítulo 5 y versículo número 11. Dice: no participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlos. Pues hasta da vergüenza hablar de lo que esta gente hace a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Tenemos nosotros que despertarnos, tenemos nosotros que abrir los ojos, tenemos que estar activos, estar nosotros con toda nuestra energía, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro ser puesto, nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es nuestro máximo líder, nuestro máximo ejemplo. Y nosotros, si somos luz, tenemos que acercarnos a la luz que es Cristo Jesús. Y quiero leérselas también en la Reina Valera, que está en Efesios igual 5:11, que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aún el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien, esto está excelente porque nos va a ayudar a comprender todo lo que está relacionado a lo del Halloween. Les decía, es increíble cómo hay personas que piensan que es un juego, que es algo divertido, el poderse disfrazar, el ponerle a los niños, incluso a los bebés. Una amiga me decía precisamente el día de ayer que ella vende disfraces y alquila disfraces, ¿verdad? Sin embargo, me dijo: mire, yo ya no quiero vender ni alquilar de brujas ni algo así, porque eso pues creo que nosotros no está bien que lo estemos haciendo. Yo pues alquilo algunos otros disfraces para algunos otros eventos de la escuela. Sin embargo, vino una señora y me insistía, decía ella, en que quería disfrazar a su bebé de Chucky. Y ella dice: ay, no, si supiera ella todo el daño que le acarrea a su bebé, a su hijo, tan solo por disfrazarlo. Pero quizás algunos de ustedes digan: ay, hermana, usted está exagerando ya solo porque uno disfrace a sus hijos o permita uno que los jóvenes se disfracen. No, eso ya también es una exageración. Pero no, déjeme decirle que no. Dice que nosotros aquí en Efesios 5:11 nos está diciendo que no nos involucremos en las obras de las tinieblas, que no nos hagamos cómplices. Quizás usted ha visto alguna serie en la cual se muestra ahí. Yo me recuerdo que había una serie de televisión en la cual pues los detenían en el aeropuerto a personas que pues eran sospechosas, y habían personas que estaban en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado, y eran
tomados como presos, detenidos, ¿verdad? Por la policía, porque en su maleta, sin que ellos se dieran cuenta, se las cambiaban o algo así. Sucedía que llevaban drogas. O les decían, te voy a pagar porque lleves esta maleta está sellada, no la puedes abrir. Y ellos por la necesidad lo hacían y llevaban esa maleta y no sabían el contenido. Sin embargo, los policías pues detectaban, habían caninos, habían cámaras, en fin, de todo para poder identificar a los traficantes de drogas. Y estas personas eran personas quizás que no estaban involucradas del todo en esto. Sin embargo, por ser cómplices, por ser partícipes, por llevar la maleta, eran detenidos por la policía. Y realmente esto pues les tenía una consecuencia penal. Ellos tenían que pagar con cárcel o una multa muy grande, sencillamente por llevar algo que pues era droga, ¿verdad? Entonces nosotros recordemos que muchas veces si nos hacemos cómplices vamos a tener las mismas consecuencias que los delincuentes. ¿Cuánto se ha dicho que hay personas que han estado tomando en una cantina, en algún lugar, y pues sucede un tiroteo o qué sé yo, y estaban ahí, y por el hecho de estar ahí los están investigando, están viendo qué estaba pasando y todo, aunque ellos no hubiesen disparado? En fin, hay muchas historias, quizás usted también sepa alguna, de las personas que por estar en el lugar equivocado pues pasaron a ser cómplices de los delincuentes. Entonces, esto podría pasar si nosotros como cristianos disfrazáramos a nuestros hijos en este día. ¿Por qué? Porque seríamos cómplices y estaríamos recibiendo pues las retribuciones de la maldad, ¿verdad? Recordémonos que todo lo que sucede en lo natural es un reflejo del mundo espiritual. Entonces no nos hagamos cómplices de estas obras de las tinieblas. Nosotros, al contrario, dice la Biblia, que no seamos pasivos, que no hagamos como, no pasa nada, no, eso solo es algo sencillo. No, nosotros reprendamos estas obras de iniquidad, estas obras de maldad que están sucediendo. El Halloween tiene sus orígenes en una cultura celta. Dice que estos celtas tenían sacerdotes o gobernadores que se les llamaba druidas. Estos eran malvados y controlaban a esa región con temor e intimidación. Y estos celtas o druidas también decidieron crear un día para las tinieblas. Estos eran gobernadores de maldad y tenían como dios el dios Amat, el cual se burlaba de la luz, se burlaba del cristianismo. Y estas son iglesias pues de oscuridad, iglesias que están tratando de atacar la luz de Cristo, tratando de atacar a los cristianos. Y sucede que hay algunas fechas, son 3 días en los cuales ellos creen que se desataba la maldad, y uno de ellos es el 31 de octubre y todos los brujos se unían para hacer todo lo malo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, no podemos participar ni mezclarnos con la maldad. ¿Por qué? Porque nos quedamos conectados con el mal. Y el enemigo entonces ya nosotros, como quien dice, le estamos abriendo las puertas para que él venga y nos afecte de una u otra manera. Pero veamos aquí en nuestro contexto latinoamericano. Los mexicanos celebran el Día de los Muertos. Es una festividad muy alegre, donde hay música, donde van a los cementerios. Ustedes habrán visto quizás películas o documentales. Aquí se mezcló una creencia católica con esta otra que viene de los celtas, porque en México se celebra el Día de los Muertos o el Día de los Santos, les llaman también, ¿verdad? Y es una festividad muy folclórica de México. Sin embargo, también en otras culturas como es Asia, los budistas celebran una festividad que le llaman Bon y lo celebran, pero realmente esto se ha mezclado con la Iglesia Católica. Y también hay culturas ancestrales que levantan altares a sus dioses en estas épocas. También en México se adora a la Santa Muerte, a la que le llaman también la Catrina.
Y estos lugares pues tienen ahí sus festividades muy folclóricas, muy alegres, y ellos van pues haciendo serenatas. Aquí también en la región de Huehuetenango, ya casi en las fronteras con México, pues esto también ya es parte de la cultura de estos lugares, ya es parte de las festividades donde sacan pues serenatas, ¿verdad? Entonces muchos de ustedes sabrán esto, pero acá en México entonces se celebra fuertemente hacia la Santa Muerte, a la Catrina. Y esto lo hacen aquellas personas que andan pues en delincuencia, o que venden drogas, o son narcotraficantes, o que venden armas, qué sé yo. Son todas estas personas las que, como tienen la necesidad de adorar a alguien, pues adoran a la Santa Muerte, se encomiendan a la Santa Muerte, y en lugar de adorar a un Dios vivo, porque saben que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, pide de nosotros un cambio, ¿verdad? Un arrepentimiento. Y obviamente estas personas no se quieren arrepentir, les gusta vivir de esta manera, pero quieren sentirse protegidos y adoran entonces a la Santa Muerte. Entonces, todos estos son rituales de maldad, todos estos son rituales de las tinieblas. Entonces, como repito, nosotros como hijos de luz, como siendo nosotros luz, no tenemos ninguna relación, ninguna comunión, como dice la palabra de Dios, que comunión tendrá la luz con las tinieblas. No nos podemos nosotros contaminar, no podemos nosotros tener amistad con las tinieblas, ni dejar que nuestros hijos lo hagan. Entonces, este es como quien dice, un levantarnos, un despertar, como bien decía aquí en Efesios, que nos despertemos, nosotros los que estamos durmiendo, despertemos. Si acaso nosotros en el pasado, quizás años anteriores, hemos permitido que nuestros hijos se disfracen, hemos nosotros mismos quizás disfrazado a nuestros hijos, o hemos permitido de alguna manera que esto se filtre, quizás como en el caso de la amiga que les contaba, que alquilaba disfraces y todo esto. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar todo esto y reprenderlo, pero es importantísimo que nosotros nos podamos arrepentir y pedirle a Dios perdón. Perdóname, Señor, porque si yo permití o di paso o abrí la puerta para que, pues pensando yo equivocadamente que esto no tenía ninguna repercusión en mi vida espiritual, en mi testimonio como cristiano, pues perdóname, Señor, y ahora de hoy en adelante quiero hacer las cosas bien. Esto es importantísimo porque recordemos que es vital, dice la palabra de Dios: si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humillare y orare, yo le perdonaré, yo le bendeciré. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia. Si nosotros hemos pecado, hemos fallado en esta situación, pues pidámosle perdón a Dios. Convirtámonos en mejores cristianos y dejemos ya esas prácticas que no son cristianas. Estas prácticas que también involucran, nosotros no nos podemos meter más a fondo por cuestiones de tiempo, porque si ustedes investigan, si ustedes averiguan, también van a ver que ahí, en todo esto de la celebración de los días de los muertos o de los santos, que se les llama comúnmente, pues lamentablemente también llega ahí la hechicería, la brujería, y hay sacrificios de animales, hay sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces hay muchas situaciones en las cuales pues nosotros desconocemos, pero que es importante que podamos nosotros mencionar, quizás pinceladas únicamente, para que podamos abrir los ojos y saber que estas prácticas de celebrar el Halloween no son correctas, no están conectadas con nuestro Dios Jesucristo, con nuestro Dios Jehová de los ejércitos, con el Espíritu Santo. No, para nada. Al contrario, nosotros no tenemos que ser pasivos, sino que tenemos que procurar nosotros reprender estas obras de iniquidad, estas obras de maldad. ¿Y cómo? Pues levantándonos como familia, levantándonos como padres que somos, instruyendo a nuestros hijos sobre esto y hablándoles. Y es que hay una ley que nosotros tenemos que, como padres, ser nosotros mentores de nuestros hijos, enseñarles todo lo bueno, enseñarles que ellos se conduzcan por los caminos rectos que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y para poder derrotar al enemigo, pues ya Jesús nos dio todo. Como Él bien dijo, consumado es, hecho está.
ya nos dio todas las herramientas, ya nos dio todos los pasos para que nosotros podamos vencer al enemigo. Recuérdense, en Efesios también dice que Dios ya nos dio la vestidura, ya somos nosotros soldados los cuales tenemos que tener puesta la armadura de Dios. Y eso está aquí adelantito en el capítulo 6 de mismo Efesios. Y podemos entonces hablar sobre lo que Dios quiere que nosotros tengamos, un liderazgo en el hogar, que nosotros podamos ser líderes de nuestra propia casa. No necesitamos ser líderes de la iglesia. Bueno, si usted lo es, lo felicito, qué bueno, pero en primer lugar tendríamos que ser nosotros líderes de nuestro hogar, líderes de nuestros hijos. Y contrariamente a lo que muchos enseñan, el liderazgo en el hogar no se trata de poder o de control. Pablo pide una sumisión mutua, una ayuda, que nosotros seamos colaboradores unos con otros. Llama a los esposos a ser figuras de Cristo. ¿Y cómo entonces lidero yo a Cristo en mi casa, en mi vida? ¿Cómo proveo? ¿Cómo enseño? ¿Cómo hago yo todas las cosas? Pues viendo a Jesucristo, ya que Jesús es nuestro modelo. Y así como Cristo lideró y modeló una vida de rectitud, así la tengo que hacer yo. Fíjese que Jesús proveyó, enseñó, Jesús lloró, Jesús sanó y Jesús murió en una cruz. Entonces el liderazgo espiritual significa que nosotros nos entreguemos a nosotros mismos por otra persona, es decir, quizás por nuestro cónyuge, por nuestros hijos. Significa que nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, principalmente en su vida espiritual, en su salud y en su desarrollo, con las relaciones que tienen con los demás. Entonces es hora que nosotros evaluemos nuestro liderazgo en nuestro hogar, en cada una de varias categorías que tenemos nosotros como padres. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener iniciativa. Entonces, pensemos si estamos dando dirección y si estamos asumiendo nuestras responsabilidades. ¿Qué relación tengo con Dios y con otros? Mediante una conversación abierta. ¿Hablo yo con Dios? ¿Me ven mis hijos hablando con Dios? ¿Nos reunimos en el hogar para poder orar? ¿O solo para el tiempo de las comidas, verdad? Oramos por los alimentos y ya. Es necesario que nosotros como padres también hagamos altares, que nosotros promovamos la lectura bíblica, que promovamos esa intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Qué influencia estoy teniendo yo en mi hogar? ¿Animo y desarrollo a mis hijos? ¿O sencillamente no, vengo del trabajo cansado y ya a dormir y ya pasó un día y el otro día y el otro día y así? ¿Estamos seguros de quiénes somos en Cristo? ¿O cada vez que alguien nos habla nos ponemos a la defensiva? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando? ¿Qué carácter tenemos nosotros en nuestro interior? ¿Mostramos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida o no? Recordémonos que somos ejemplo para muchas personas. Hay personas que, como decía alguien por ahí, somos quizás la única luz que alguien verá en su camino. Somos como esos faros cuando hay mucha tempestad y cuando los barcos pues no saben a dónde dirigirse y ven esa luz a lo lejos y se dirigen para allá, o sencillamente nosotros pues no estamos haciendo nada. Como decía aquí la palabra de Dios, estamos durmiendo, estamos pues como muertos. Pero dice aquí, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Como les decía, si nosotros hemos fallado, si hemos estado conviviendo con las obras de las tinieblas, si hemos estado permitiendo que esto pues nos absorba y que nosotros lo veamos como común, como algo que se da, como todos lo hacen, ¿por qué no yo? Entonces nosotros tenemos que pararnos, detenernos, reflexionar y tenemos que ponernos un desafío de ser diferentes. Si nosotros decimos que somos hijos del Dios Altísimo, que seguimos a Cristo, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro maestro, que Él es quien nos enseña, que nosotros somos cristianos, porque el nombre de cristianos viene de Cristo, ¿verdad? Cristianos. Entonces, si decimos que somos cristianos, pues hagámonos a la luz
que Jesucristo ilumine nuestras vidas, para que nosotros cuando hablemos, cuando actuemos, cuando pensemos, siempre estemos pensando en cómo Jesús piensa, qué haría Jesús, qué diría Jesús, cómo actuaría Jesús. Entonces aquí les dejo el desafío que tenemos de no ser pasivos en esta fecha. En esta fecha principalmente nosotros tenemos que reprender las tinieblas, para que las tinieblas no entren a nuestro hogar, no entren a la vida de nuestros hijos, que nuestros hijos sean ejemplo para otros, que nuestro hogar sea ejemplo para otros, que aquí sea iluminados todos los que entren a nuestro hogar por medio de Cristo, que nosotros mismos seamos iluminados. Entonces les dejo el desafío. Si usted hasta acá pues no había reaccionado, yo le invito a que usted reaccione y que no se involucre en estas prácticas que son totalmente de las tinieblas, sino que al contrario las reprenda, y que usted no se ponga pasivo, sino al contrario, que usted esté alerta, que usted esté vigilante, que usted esté viendo por su familia, que no le abra las puertas al enemigo, sino que se las cierre y que le diga: aquí no, aquí somos cristianos, aquí somos hijos del Dios Altísimo, aquí somos nosotros cristianos que seguimos a Jesucristo, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Así que, hermanos, pongámonos a cuentas con nuestro Padre Celestial y pidámosle ayuda, pidámosle perdón, y nosotros también seamos intencionales, investiguemos, averigüemos, que no nos digan, que no nos cuenten, que no nos contagien, sino que nosotros realmente seamos antorchas encendidas en este mundo de tinieblas y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Bendiciones. Hasta pronto. Un abrazo.